Déjenos abrir nuestras copias de la palabra de Dios al libro de Mateo, Mateo capítulo 13. Estamos tomando otra vista a las parábolas del reino. Mateo 13 habla mucho de eso y encontramos otro par de aquellas parábolas esta tarde. Mateo 13, empezando de leer versículo 44 hasta el versículo 46. Esas dos parábolas breves. Mateo 13, 44. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Se marchita la hierba y se caen las plantas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Algunos de ustedes sabrán la historia que viene los días de cuando inventaron la máquina de telegrama y había una señora rica que viajaba y encontró un objeto que ella en particular quiso. Era un objeto que era muy particularmente caro, muy caro. Ella entonces envió un telegrama a su esposo describiendo el objeto y pidiendo si sería bien con él seguir adelante con la compra. Él respondió en esas palabras: no, comía, precio demasiado alto. Bueno, por lo menos eso es lo que él quiso enviar. Pero lo que ella recibió era no precio es demasiado alto, ¿no? No precio demasiado alto hay, o sea, no hay precio demasiado alto, ¿no? Y la diferencia entre esas dos respuestas es lo que vemos aquí. Pensamos en lo que significa tener a Cristo como nuestro. Cuando pensamos en el Evangelio, decimos no hay ningún precio demasiado alto o decimos no, el precio es demasiado alto. Algunos de nosotros nos emocionamos por compras o promociones más bien de encontrar buen precio. Aquí nos está diciendo que el Evangelio de Jesucristo es el mejor de todas las promociones, ¿no? Aquí está la lección entonces en una oración. En comparación al valor de Cristo, todo lo demás se puede dejar atrás. Comparando con el valor de Cristo, todo lo demás puede ser abandonado, dejado atrás. Así que quiero desempacar un poco esta idea y ver los dos lados de esa oración. Y el primer lado, digamos, de esta oración es decir que en Cristo tenemos lo que es supremamente precioso. Y tener a Cristo es tener lo que es altamente precioso. Así que si usted podría ver nuevamente las dos parábolas que hemos visto, vemos que trabajan juntos, ¿no? Ambos empiezan de la misma forma. Él está hablando del reino de los cielos, que es semejante. Ambos son semejantes de personas que encuentran algo que tiene mucho valor, ¿no? Ellos encuentran uno, lo está buscando y el otro lo encuentra por accidente y encuentran ambos algo. Y aquí está la clave, ¿no? Lo encuentran y piensan que es tan importante que venden todo lo que tienen para poder obtener la cosa, ¿no? Ese es punto clave entre los dos. Y ahí está el corazón de lo que esas dos parábolas están enseñándonos. Así que hay un descubrimiento gozoso de algo con un valor muy alto. Así que mientras pensamos en la primera parábola, la parábola del tesoro escondido, probablemente algunos de nosotros crecimos soñando de encontrar tesoro oculto, ¿no? De una forma, son las cosas de los libros de niños, ¿no? Y sueños de niños, ¿verdad? Y yo adivinando, probablemente así fue el caso, ¿no? En los días de Jesús en Palestina, probablemente
Probablemente era un poco más fácil encontrar tesoro oculto allá porque no había bancos en esos tiempos y en esos tiempos había muchas veces muchas invasiones y guerras y todo lo demás. Cuando quieres esconder algo, cuando vienen invasores, ¿qué harías? Pues lo escondes bajo tierra, ¿no? Pero no siempre podrás regresar a descubrir los tesoros. No es lo que encontramos en esta primera historia. Un hombre que encuentra en el campo un tesoro. Y luego él nos dice que en los días de Jesús, las perlas, buenas perlas, llegaron a ser como un símbolo del estatus de una persona. Alguien tenía una perla que supuestamente se puede vender por $25 millones. Hoy día encontrar perlas en aquellos días significaba viajar muy lejos, ¿no? A la costa de India o el Golfo de Persia, donde se podía encontrar perlas de gran valor. Así que tenemos un descubrimiento gozoso de esas dos personas, cosas de gran valor. Yo creo que también hay dos contrastes también en nuestras dos parábolas. Primeramente vemos un buscador contra alguien que lo encuentra por accidente, o un buscador y una persona que lo encuentra algo por accidente. El vendedor es un hombre que está buscando, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Su carrera es buscar una perla o algo de gran tesoro, gran valor, ¿no? Mientras el otro hombre puede ser nada más, simplemente estaba trabajando en el campo y encuentra la perla por accidente, ¿no? Algunos comentaristas piensan que habrá una distinción hecha aquí entre el creyente judío y el creyente griego, que el creyente judío a lo mejor era alguien años que buscaba la verdad y adorador del Dios verdadero y por fin llega a encontrar a Cristo, encontrar la salvación y disfrutar el evangelio que había buscado, mientras los gentiles no estaban en el mismo sentido buscadores, sino por accidente encuentran la verdad. Y desde nuestro punto de vista hoy día creo que podríamos decir lo mismo, que gente que llega a Cristo, gente convertida, que algunos son ellos con interés en la filosofía, grandes ideas, interesados en la idea de Dios, de cierto punto de vista, podemos decir, ellos buscan la verdad, mientras otros solamente están en el mundo y están comiendo todo lo que dice el mundo, lo que tiene que ofrecerles el mundo, pensando poco en Dios, pensando poco en grandes cosas, y de repente Cristo brota en sus vidas, de repente, desde la nada, aparentemente. Y el desafío para nosotros es ver que hay ellos quienes han buscado mucho, esforzándose mucho para encontrar el evangelio, y no estaremos viendo con desprecio a ellos quienes encuentran por accidente el evangelio, ni estar enojados con Dios que si gente encuentra, digamos, fácilmente el evangelio. Y en la cruz todos son bienvenidos. Así que tenemos un contraste. Aquí otro contraste no es tan claro, que uno es rico y el otro pobre. Los mercaderes podían ganar mucho dinero, mientras que el hombre en el campo, ¿qué está haciendo allá? Pues probablemente está trabajando en aquel campo, tiene que vender todo lo que tiene solamente para poder comprar ese pequeño pedazo de tierra. Así que puede ser, hay otro contraste entre los ricos y los pobres aquí, y sin embargo todos necesitan el mismo evangelio. El evangelio está dispuesto a todos, el buscador contra el que encuentra por accidente, rico contra el pobre. Para todos es ofrecido y para todos tiene el valor de encontrarlo. Lo que quiero que ustedes vean esta tarde mientras pensamos en todo ese asunto de Cristo siendo supremamente precioso es que no es aquí solamente, sino la Biblia se esfuerza mucho en mostrarnos una y otra vez el valor supremo de Cristo Jesús y el valor supremo de tener a Cristo como nuestro propio mismo, ¿no? Para nosotros mismos. Y quiero mencionarles algunos fragmentos de versículos que subrayan por nosotros el gran valor
de Cristo, que el valor de Cristo es verdaderamente más allá de la medida. Mientras Cristo entra en el mundo, nos dice que son buenas noticias, de gran gozo. El gozo que somos dados en el Evangelio nos dice que es gozo que no se puede expresar, lleno de gloria. La paz que tenemos en Cristo es una paz que va más allá de todo comprensión, entendimiento, que el Dios a que nos presenta en el Evangelio es el Dios de toda gracia. Que lo que tenemos en Jesús son riquezas imbuscables y que Él nos presenta a promesas extremadamente preciosas. En todos los versículos y más tenemos evidencias que las Escrituras quieren convencernos que Cristo vale mucho tener y que es supremamente valuoso, tiene un valor sumamente grande, y que hay muchas cosas que podemos perseguir en esta vida. Hay todo tipo de cosas que la gente persigue en esta vida, y la Biblia nos dice lo que es principalmente de valor a perseguir, principalmente de valor a encontrar es Jesucristo mismo y su reino. Y aquí nos está recordando esos dos versículos de diferentes formas, que Dios no es tacaño con su bondad, no tiene su mano cerrada, sino su mano abierta, es muy generoso. Y lo que tenemos en Cristo lo hace lo demás muy pálido en comparación. Algunos de ustedes habrán escuchado o visto el programa Antiques Roadshow. Yo creo que ese programa tiene más de 20 años. Y lo atrayente de eso es que gente viene con su mugre, su basura, y a vez en cuando resulta ser algo que es más como un tesoro que basura. Pero yo creo que tiene valor de considerar que muchos creyentes, de hecho, podemos aparecer en ese programa en cuanto a nuestra comprensión del Evangelio. Ellos no entienden lo que tienen. Han puesto un valor muy bajo a Cristo y a su Evangelio. Y claro, el problema con esto es que entre más que bajamos el valor de Jesús, más que vamos a ver a todo lo demás en el mundo con un valor más alto. Me hace pensar en Pedro. Él había llegado a entenderse con Pedro de una forma única. Leyendo nuevamente, he estado en 1 y 2 Pedro. Me sorprendió nuevamente la palabra, el hecho de que él usa una palabra con más frecuencia que los demás autores. Usa la palabra preciosa. Y si podríamos separar la forma que usamos preciosa, ¿no? De una forma de modismos, ¿no? Que el niño es muy precioso, pero lo precioso es algo de alto valor, ¿no? Así que Pedro puede hablar de la sangre preciosa de Cristo. Él puede hablar de la piedra angular rechazado por Cristo, pero precioso, Jesucristo. Y con Pedro llegó a ser impactado con esa verdad, de tal forma que no pude evitar sino hablar del gran valor supremo de Cristo Jesús. Así que mientras nosotros aquí vemos esas dos parábolas juntas, tenemos una invitación para ellos, quienes no han recibido, a recibir este regalo precioso, este regalo sumamente precioso del Señor Jesucristo. Él ofrece a sí mismo a usted y a mí. Y si usted está determinado a tenerlo, entonces Él está dispuesto a ser recibido, tenido por ti, por usted, y es nuestro Salvador precioso. Aquí también es una oportunidad para con nosotros, quienes ya conocemos a Cristo, a dar gracias a Dios nuevamente por Cristo Jesús. En este gran Salvador, este gran tesoro, más atesorado que todo lo demás, esa perla de gran precio.
ellos la encontraron y tenían gozo al encontrarla. En Cristo tenemos nosotros lo que es supremamente precioso. Es algo en que debemos meditar cuando vamos a casa esa tarde, mientras descansamos, mientras nos dormimos, a dar gracias a Dios por el regalo precioso de su Hijo Cristo y todo lo que significa eso para nosotros. Pero luego, la otra mitad de esta lección, esta verdad, esta noche, es que la causa de Cristo, la causa del valor de Cristo, para ganar a Cristo no hay nada demasiado alto en precio para dejar atrás. Y usted observa la diferencia aquí. Lo parecido entre las dos parábolas, ambos encuentran algo de alto valor y venden todo lo que tienen. Ellos venden todo lo que tienen. La primera cosa, y creo que la cosa más importante que nosotros entendamos aquí, que saquemos de esto, es que es una decisión razonable. Es una decisión obvia que hagan. El tesoro es tan grande y la perla es tan perfecta que es claro y obvio lo que deben hacer. Lo siguiente, deben obtenerlo, deben tenerlo para ser suyo. Así que lo que sigue es una decisión gozosa por su parte a vender todo lo que tiene, hacerlo con gozo, con felicidad, dejar a todo desde un corazón pleno, lleno de gratitud por lo que han descubierto. Ellos dicen, es una promoción, es algo muy barato, es el precio mejor que he encontrado. Obviamente yo sé que debo hacer, vendo todo lo que tengo para recibirlo, para tenerlo. Así que cuando vemos esas cosas claramente, como son, esa es como es la vida cristiana, del cristiano. Cuando vemos eso, cuando vemos a Cristo con su valor correcto, hacemos todo para conseguirlo. Pero si no lo tenemos en valor correcto, vamos a poner un valor demasiado alto a las demás cosas. Cuando vemos claramente el Evangelio, vemos que recibir a Cristo, tener a Cristo es una decisión gozosa. Eso es lo que vemos en las Escrituras, ¿no? Que cuando vemos a diferentes personas que Dios se ha acercado a ellos, podemos pensar en la historia de Isaías 6, y la forma que él tiene esa visión de Dios alto y exaltado, los ángeles clamando santo, 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 él recordando su propio pecado y confiesa su pecado delante de Dios, y Dios viene, se acerca a Dios y toma el carbón del altar caliente, quema sus labios, lo toca sus labios más bien, y dice, tus pecados son purificados, quitados, perdonados. Y aquí es la cosa, ¿no? Cuando el Señor dice, tengo un trabajo difícil para alguien. Me pregunto si hay alguien listo para tomar este trabajo, esta obra difícil. Isaías no puede levantar su mano con más prisa y decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Es claro él lo que él tiene. Así que es igual obvio él lo que está dispuesto a dejar. O un ejemplo en el Testamento es el apóstol Pablo ahí en el camino de Damasco, conociendo al Señor Jesucristo resucitado, el Señor Jesucristo enfrentándolo con quien es, con su propio pecado, y Pablo en un momento dándose cuenta de que todas las mentiras más bien que había disimulado de Cristo Jesús son exactamente esas mentiras, y en un momento él está dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto es una pregunta peligrosamente abierta, sino por el hecho de que hubiera visto que para ser seguidor de Cristo Jesús tendrá que vender todo y vender todo con gozo. Bueno, ¿qué significa vender todo? Bueno, yo quiero ofrecerles varias ideas de diferentes predicadores y comentaristas que conoceremos, y cada uno de ellos tiene su propia vista en particular de estas palabras,
y combinados yo creo que nos da una idea firme. Por ejemplo, J.C. Ryle se enfoca en el viejo hombre, el nuevo hombre. Dice dejar atrás el viejo hombre significa dejar atrás nuestro señorío de nosotros mismos y salir del mundo, a negar nuestros mismos y dejar atrás el viejo hombre. Así que vender a todos significa vendernos, significa dar la espada al pasado y las cosas para que he vivido yo y buscar nuevas cosas, buscar nueva persona. Cristo es Señor de tu vida y yo de mi vida, yo no. Esa es la idea de J.C. Ryle. Richard Sibbes predicó un sermón de este texto de diferente idea, ¿no? Él dice, ¿qué significa vender todo? Él dice, bueno, significa tres cosas. Primeramente, a dejar con una evaluación equivocada de las cosas mundiales. Nosotros solemos tener un valor demasiado alto de las cosas del mundo. Necesitamos dejar ese valorar a las cosas del mundo y usar las cosas del mundo como si no tuvieran tanta importancia el lugar principal en nuestros corazones. Y número 2, y conectado con lo primero, necesitamos tener un corazón preparado a estar dispuesto, preparado a dejar lo que nos estorbe. Es mi parafrase, ¿no? Tener un corazón listo para abandonar lo que no podemos disfrutar sin compromisar nuestra relación con Cristo. Vemos que disfrutar esta cosa que tenemos es algo que nos desvía de Cristo, nos aleja de Cristo. Y Él dice, algunos de nosotros, número 3, aún seremos llamados a literalmente vender todo lo que tenemos si Dios lo requiere. Él está hablando del joven rico, ¿no? Vende todos tus bienes y dales a los pobres y luego sígueme a mí. Así que Seb se enfoca sobre nuestros bienes materiales, ¿no? Nuestros bienes materiales deben estar dispuestos a ser usados por Cristo, ya no son nuestros. Y luego Charles Spurgeon, él también predicó sobre este pasaje. Él dice, hay tres cosas. Uno son sobre, no sé qué tiene que ver, o sea, no sé por qué siempre los pastores tienen 3 puntos, pero él dice que vender todo es dejar atrás nuestros viejos prejuicios, nuestras viejas concepciones y ideas de Dios, de nosotros mismos, de la iglesia, el valor de buenas obras y aún nuestras viejas ideas en cuanto al cielo y el infierno. Todas las cosas necesitamos reemplazarlas con nuevo pensar. Y con esto, número 2, tenemos que dejar atrás nuestra autojusticia. Vender todo significa ver a nosotros mismos, a nuestra autojusticia por lo que es en realidad. Déjame leerles algunas líneas de Spurgeon. Él dice, su autojusticia no va a ganar mucho, pero me atrevo a decir que ustedes piensan que es algo bueno. Hasta ahora han estado muy buenos en su propia estimación de sí mismos. En cuanto a los mandamientos, dicen que han guardado desde mi juventud, asistir a la iglesia, en las reuniones, algunas oraciones extras en los días festivos y algunos sacramentos. Usted se siente muy bien. Ahora, amigos míos, esta vieja justicia de ustedes de que están jactanciosos tiene que vender y dejarlo atrás, porque ningún hombre puede ser salvo por la justicia sino por de Cristo. Véndelo todo, cada trapo de la vieja justicia. Si nadie quiere comprarlo, de todo modo tiene que dejarlo atrás, porque no tiene valor en poner junto con los trapos más sucios, porque es peor que ellos aún. Él dice, vender todo significa dar la espalda a tu propia autojusticia. Y número 3 dice, los placeres pecaminosos y prácticas pecaminosas, tenemos que darle espalda a estas cosas. Y Martín Lutero, él lo dice de una forma poética, que bienes y familiares sean soltados, tu vida mortal
también. Tus bienes, tu familia, aun tu propia vida. Nada tiene el valor de tener en tu mano, a guardar en tu mano, cuando podemos tener a Cristo. Al fin y al cabo, sí significa todo, ¿verdad? Ellos vendieron todo lo que tenían para recibir el regalo precioso de Cristo. Así que al fin y al cabo, lo que Dios nos llama a dejar, podemos hacerlo con fe, sabiendo que somos más ricos hacerlo. Aquí esa verdad es dada a nosotros en forma de parábola. El apóstol Pablo muchas veces no se mete en su información autobiográfica en su predicar, pero a veces hace excepciones, ¿no? En el libro de Filipenses, ¿no? En Filipenses 3, él nos dice de sí mismo, habla de sí mismo, y lo que termina siendo es básicamente la vida actual, verdadera de esos dos parábolas que están intentando enseñarnos, ¿no? Pablo dice, en esas cosas hubiera tenido confianza, en esas cosas de la carne, si alguien piensa que tuviera más confianza, yo pues más, ser considerado del 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Había mucho en que Pablo fue llamado, para que Pablo fue llamado a dejar atrás y llamar basura perdida. Cosas que antes había dependido de esas cosas, ¿no? Cuanto a su estancia delante de Dios. Cuando usted piensa, así es como estoy bien con Dios, no es algo fácil soltar esas cosas. No es tan fácil soltar las cosas que usted cree que le defina como persona, cosas que ayuden a explicar cómo eres y quién eres como persona. Casi siente que estuviera quitando parte de sí mismo. Y sin embargo, para poder hacerlo, nos presenta ganancia verdadera. Ganancia de tener el que es más allá de todos los tesoros y la perla de gran precio. Así que esta historia, esta experiencia de Pablo, eso no será igual con cada creyente. Cada creyente podría igual decir algo parecido. Las cosas que me tenían valor antes ya son pérdidas. Y Cristo es ganancia verdadera. Jesús tiene el gran valor. Cristo tiene el gran valor. Esa es la enseñanza de la parábola. Es el desafío y la enseñanza de esa parábola al pueblo de Dios, que Jesús es de gran valor. Y usted puede decir, si usted conoce a Cristo, no hay ningún precio demasiado alto. No hay ningún precio demasiado alto para pagar, para poder conocer a Cristo y ser conocido por Él. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Padre, te damos gracias por el aliento de estas palabras, que tener a Cristo es tener a lo que es mucho mejor de todo lo demás o cualquier persona. Damos gracias por el ánimo, pero también por el desafío de esas palabras, que no hay ningún precio demasiado alto, que no hay nada a lo que podemos aferrarnos, nada que podemos detener o retener de ti. Y Señor, pedimos que mientras nosotros
valoremos a Cristo, que podremos con gozo que aumenta y sube, que podremos estar dispuestos a dejar atrás todas las demás cosas, bienes, familiares, soltarlos, nuestra vida mortal también, para que conozcamos a la excelencia de Cristo, para que crezcamos en Él. Señor, aumenta nuestro gozo, pedimos, aumenta nuestra obediencia, aumenta nuestra devoción y celo para el Señor Jesucristo. Pedimos en su nombre. Amén.